Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy el tema que tenemos entre manos es explosivo. Prepárense, mis queridos seguidores, porque nos vamos a sumergir de lleno en el apasionante, a veces caótico, y siempre jugoso mundo de la farándula turca. Y el plato fuerte de hoy es un festín. El tema que nos ocupa es nada más y nada menos que Hande Erçel y Kerem Bürsin en la mira. ¿Qué secretos, qué giros inesperados, qué pistas revelan las últimas noticias y los rumores más jugosos? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y aquí en este canal, vamos a intentar responderla. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el universo de las estrellas turcas, permítanme darles un breve contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin son, sin duda, dos de los nombres más grandes, más queridos y más seguidos en Turquía y en gran parte del mundo. Sus rostros, sus personalidades, su trabajo son sinónimo de éxito y de un magnetismo innegable. ¿Y qué los catapultó a la fama internacional? Pues nada más y nada menos que la serie Love is in the Air, o Sen Kalkap, para los que la disfrutaron en su idioma original. Esa serie fue un auténtico fenómeno. Un tsunami de romance, comedia y drama que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Pero más allá del éxito profesional, Love is in the Air generó algo aún más interesante, una química innegable entre sus dos protagonistas. La chispa entre Hande y Kerem era tan evidente, tan palpable en cada escena, que no tardaron en comenzar los rumores, las especulaciones, las ansiosas preguntas de los fans. ¿Será real? ¿Estarán juntos también fuera de la pantalla? Y para deleite de muchos y la sorpresa de otros, esos rumores se confirmaron. Hande y Kerem, Serkan y Eda, encontraron el amor, en la vida real. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la farándula, las cosas cambian, las relaciones evolucionan, y tristemente, esa historia de amor llegó a su fin. La ruptura, la separación, generaron aún más especulaciones, más titulares, más preguntas sin respuesta. Pero, ¿qué ha pasado después? ¿Dónde están ahora Hande y Kerem? ¿Cómo es su vida? ¿Hay alguna esperanza de reconciliación? Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a sumergirnos en el torbellino de la información, a analizar las últimas noticias, los rumores más recientes, las sutiles pistas que dejan en las redes sociales, y hasta las posibles teorías que se tejen en torno a lo que está pasando con estos dos. Vamos a desentrañar el misterio, a explorar las dinámicas, a interpretar las señales. Así que si son fanáticos de Hande de Kerem, si vibraron con su historia en Love is in the Air, o si simplemente les encanta el chisme y la buena información sobre celebridades, se quedaron en el lugar correcto. Prepárense para un viaje al corazón de los secretos de Hande y Kerem. Ah, y antes de que se me olvide, porque sé que algunos son nuevos por aquí. Si es la primera vez que me acompañan, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Y por supuesto comenten, compartan, denle like, todo eso ayuda muchísimo. Sus interacciones son el motor de este canal, y agradezco de corazón su apoyo. Muchas gracias. Ok, empecemos por el principio. La pregunta clave, ¿qué es lo último que se sabe de Hande y Kerem? La información, como suele ocurrir en estos casos, ha sido un tanto dispersa, fragmentada, pero hay algunas cosas que han llamado poderosamente la atención de los medios y de los fans. Empecemos por Hande. La hemos visto en los últimos meses, en un estado que podríamos calificar de radiante. La hemos visto en eventos de moda, en alfombras rojas, en sesiones de fotos que resaltan su belleza y su elegancia. Se la ve sonriendo, disfrutando de cada momento, mostrando una imagen de empoderamiento y de confianza. Es evidente que está en un momento de gran crecimiento profesional, con nuevos proyectos en el horizonte y también de crecimiento personal. Su estilo, su imagen, están siendo analizados al milímetro como es de esperar en el mundo de la farándula. Cada atuendo, cada peinado, cada detalle, es tema de conversación y de especulación. ¿Qué nos dice esto? ¿Es una estrategia? ¿Es simplemente su personalidad? Por otro lado, tenemos a Kerem. Kerem también está trabajando, eso es innegable. Lo hemos visto en nuevos proyectos, viajando por el mundo, participando en eventos, pero, a diferencia de Hande, ha mantenido un perfil un poco más reservado, por decirlo de alguna manera.
No es que se haya recluido ni mucho menos, pero sí ha sido más discreto en cuanto a su vida personal. Menos apariciones públicas, menos entrevistas, menos exposición. En el mundo de los famosos, esta diferencia es un factor importante a tener en cuenta. ¿Por qué esta actitud? ¿Es intencional? ¿Está tramando algo? ¿O simplemente es su forma de ser? Aquí es donde entran en juego las redes sociales, el termómetro de la farándula actual, el escenario donde se gestan y se difunden rumores y especulaciones. Ande es una usuaria activa de Instagram, comparte fotos, historias, interactúa con sus fans, y sus publicaciones son constantemente analizadas. Los comentarios sobre Kerem son inevitables y a menudo surgen indirectas sutiles, guiños al pasado, o simplemente la nostalgia de los fans que anhelan verlos juntos de nuevo. Kerem, por otro lado, no es tan asiduo a las redes sociales. Publica con menos frecuencia y cuando lo hace generalmente es para promocionar algún proyecto, compartir alguna reflexión personal o profesional, o mostrar su apoyo a alguna causa. Esta diferencia en la actividad online, por supuesto, alimenta aún más la curiosidad. ¿Por qué esta disparidad? ¿Es una estrategia deliberada? ¿O simplemente una cuestión de personalidad? Y por supuesto, llegamos a los rumores. Los rumores, las especulaciones, el pan de cada día en el mundo de la farándula. Y los rumores sobre Ande y Kerem son constantes. Algunos aseguran que se han reencontrado en secreto, que se mandan mensajes a escondidas, que la llama del amor aún arde. Otros afirman lo contrario, que no se hablan, que están completamente distanciados, que cada uno ha rehecho su vida por completo. Hay quienes aseguran que Ande está saliendo con alguien nuevo, que Kerem también tiene una nueva conquista, y así la lista podría continuar. Un verdadero laberinto de posibilidades. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad, es difícil saberlo con certeza. Los medios de comunicación turcos, como sabemos, son expertos en sacar información y en generar titulares llamativos. Pero a veces también tienden a exagerar, a crear drama, a alimentar la polémica. Es difícil distinguir la verdad de la ficción. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es analizar las pistas, las declaraciones, las fotos y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Una de las cosas que más llama la atención es la forma en que Ande y Kerem se refieren, o mejor dicho, cómo no se refieren el uno al otro. En entrevistas en eventos, cuando se les pregunta sobre su relación pasada, ambos suelen ser diplomáticos, educados, respetuosos, pero evaden las preguntas, no dan ninguna pista concreta. No confirman ni desmienten, se mantienen en un terreno neutral. Para algunos esta actitud es una señal de que todavía hay algo entre ellos, que quizás no quieren hacerlo público por el momento. Para otros es simplemente una muestra de respeto, de querer proteger su privacidad y mantener su vida personal alejada del escrutinio mediático. ¿Cuál es la verdad? Solo ellos lo saben. En cuanto a sus proyectos, ambos están enfocados en sus carreras. Ande tiene varios proyectos en camino, tanto en televisión como en cine. Kerem, por su parte, también está trabajando en proyectos interesantes, explorando nuevos horizontes. Y aunque no han vuelto a coincidir en ningún proyecto juntos después de Love is in the Air, los fans, los soñadores, anhelan que vuelvan a trabajar juntos en el futuro. ¿Será posible? ¿O su relación ha quedado definitivamente en el pasado? Un punto clave a tener en cuenta es el impacto de Love is in the Air. Esa serie fue un fenómeno mundial, un éxito arrollador que catapultó a Ande y Kerem a la fama internacional. Su química en pantalla era algo especial, algo mágico, y el público se enamoró de su historia. Y eso inevitablemente crea expectativas, genera rumores, presiona a las dos partes. Es como si el mundo entero estuviera esperando el reencuentro, el regreso del amor. Pero al mismo tiempo ambos tienen derecho a su privacidad, a rehacer su vida, a tomar sus propias decisiones. Y aunque los fans quieran, la realidad es que no pueden obligarlos a estar juntos. La presión mediática, la expectativa del público pueden ser abrumadoras. Es necesario recordar que detrás de la fama, están dos seres humanos con sentimientos y con derecho a decidir su propio camino. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Veremos a Ande y Kerem juntos de nuevo? ¿Se reconciliarán? ¿O cada uno seguirá su camino por separado? La verdad, como les dije, no lo sé. Nadie lo sabe con certeza.
Lo único que podemos hacer es seguir las noticias, analizar las pistas, sacar nuestras propias conclusiones y respetar sus decisiones, sea cual sea su futuro. Lo que sí es cierto es que la historia de Hande y Kerem sigue siendo fascinante. Es una historia de amor, de éxito, de drama, de expectativas, una historia que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Y pase lo que pase, siempre será un placer seguir sus pasos, analizar su evolución y ver qué les depara el futuro. Y aquí terminamos este vídeo sobre Hande y Kerem. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que hayan aprendido algo nuevo. En resumen, hemos hablado de las últimas noticias, de los rumores, de las redes sociales. Y de las posibles teorías sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las pistas, las declaraciones y las fotos, y hemos intentado desentrañar los secretos que rodean a estas dos estrellas turcas. Así que, ¿qué les pareció? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O ya han pasado página? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Tienen alguna información que quieran compartir? Son bienvenidos. Y antes de irme, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más farándula y más secretos del mundo de las celebridades. Hasta pronto.